o la ropa que se esté exigiendo, ¿verdad? Una camisa blanca, una camiseta o una camisa de botones. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla para iniciar la clase. Muy bien, el tema de hoy es el siguiente, productos notables, para que vayan anotando en su cuaderno. Esto es una continuación de lo que estábamos viendo, ¿verdad? De polinomios. Este tema de los polinomios lo vamos a ver de aquí en adelante siempre. En cada ejercicio vamos a estar aplicando eso, ¿verdad? Muy bien, voy a continuar con el primer subtema. Productos de binomios con término común. Creo que a estas alturas todos sabemos que es un binomio, ¿verdad? Un binomio está compuesto por dos términos. El prefijo bi significa dos, ¿verdad? Entonces un binomio está compuesto por dos términos. Si se fijan, acá tengo, en este ejemplo, tengo x más a por x más b. ¿Todos lo ven? X más a por x más b. En este caso tengo un binomio, ¿verdad? Y me dice que esto es igual a x al cuadrado más a más b por x más a por b. ¿De dónde sale este x al cuadrado? Si se fijan, acá lo que tengo es una multiplicación de dos binomios. Significa que voy a multiplicar, que es lo que veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Voy a multiplicar este por este y luego este por este. Si multiplico este por este, me va a dar x por x, me va a dar a x cuadrado. Si multiplico x por b, acá lo tengo, mire, b por x o x por b. Y luego voy a multiplicar a por x, acá está, a por x, y acá sería a por b, que es el que tengo acá, a por b. ¿De dónde sale esto? Dice que el trinomio resultante, esto es un trinomio, ¿verdad? Que hay un término, dos términos, tres términos. El trinomio resultante, o en el trinomio resultante, el coeficiente del segundo término, ¿cuál es el segundo término? Este que está acá. ¿Cuál es el coeficiente? A más B. El coeficiente del segundo término es la suma de dos números y el tercer término es el producto de esos mismos números. Esta es una suma. ¿Cuáles son los números? A y B. Y el tercer término es un producto. Cuando hablamos de un producto, espero que tengan claro esto, hablamos de el resultado de una multiplicación. Siempre que les digan, el producto es el resultado de una multiplicación. Si les dicen el cociente, es el resultado de una división. Entonces, hay que aprenderse muy bien este término, porque a veces el estudiante tiende a confundirse, ¿verdad? Siempre que le digan el producto, hablamos del resultado de una multiplicación. Entonces dice que el trinomio que resulta, en el trinomio que resulta el coeficiente del segundo término, que sería a más b, es el resultado de la suma de dos números. Y el tercer término es el producto de esos mismos números. Aquí sería a más b y aquí sería a por b. Y acá lo tenemos de nuevo. Solo que aquí voy a explicar de dónde surge cada término. ¿De dónde surge este trinomio? Acá tenemos la suma y este tenemos un producto, ¿verdad? Este es una suma y este es una multiplicación o el resultado de una multiplicación. Y aquí tengo una descripción gráfica de el producto de estos dos binomios. Si ustedes se fijan, acá tengo x más a y acá tengo x más b. Del resultado de esta multiplicación, ¿a qué me quedaría? X por x, x al cuadrado. A por x, a x. Y acá sería x por b, bx. Y a por b, ab. De aquí es donde sale el trinomio que tengo acá. X al cuadrado más ax más a por x, que es el que está acá, más b por x, más a por b. De aquí es donde sale este trinomio cuadrado. Pueden tomar capturas o pueden copiarlo en su cuaderno, ¿verdad? Porque necesito pasar a la siguiente página.
Este subtema es producto de binomios con término común. ¿Por qué decimos que son término común? Porque en ambos binomios tenemos la variable x. Si se fijan, es la misma variable, por eso le llamamos término común. Muy bien, pasemos a la siguiente. Resuelva aplicando el producto de binomios. Fíjense bien, acá tengo lo mismo. Tengo x más 3 por x más 8. Allá tenía x más a por x más b. Entonces, a va a ser 3 y b va a ser 8. ¿Cómo lo voy a resolver? Ya sé que x por x es igual a x cuadrado. Y luego voy a hacer la suma de los dos coeficientes. Acuérdense que aquí la variable es x y los coeficientes son 3 y 8. Entonces me dice que el cuadrado de la variable y luego la suma de los dos coeficientes por la multiplicación o el producto de los dos coeficientes. Entonces me quedaría x por x, x cuadrado, más 3 más 8 por x. Y por último, multiplicado 3 por 8. ¿Por qué lo coloco entre paréntesis? Para saber que es una multiplicación. Aquí lo que hice fue sustituir a y b de la definición anterior. Si yo hago esta multiplicación sería x por x, x cuadrado. Luego, x por 8, que es el que tengo acá, 8 por x o x por 8. Luego sería 3 por x, 3 por x y 3 por 8, que sería el final. Esto es una multiplicación de polinomios. Solo que no estoy haciendo el procedimiento porque usted ya sabe cómo hacerlo. El primer término se multiplica por los otros dos y luego el segundo término se multiplica por los otros dos, que fue lo que vimos en la clase anterior y que usted ya debe manejarlo. Bien, vamos a continuar. Aquí les decía es la suma de los coeficientes y este es el producto de los coeficientes. Ya resolviéndolo, ¿cómo me quedaría? X al cuadrado más 3 más 8, 11 por X, más 3 por 8, 24. Pueden tomar captura o pueden copiarlo en su cuaderno. Voy a dar un momento para que lo hagan. Si alguien tiene una pregunta, pueden escribir o levantar la mano. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Acuérdense que pueden tomar captura de estos ejercicios, ¿verdad? Y después los copian en su cuaderno. Seguimos con el mismo subtema, producto de binomios con término en común, y vamos a resolver otro ejercicio. Acá tengo x más 3, x más 8. Creo que es el mismo, creo. Es el mismo que ya había resuelto, sí. Ah, no, este es diferente. Acá tengo suma y acá tengo resta. Muy bien. Fíjense bien, acá tengo x más 3 y x menos 8. En el anterior tenía x más 3 y x más 8. Vean cómo los signos me pueden diferenciar o arrojar un resultado diferente. Entonces lo primero, x por x, x cuadrado, más 3 menos 8. Y por último, por x y por último, más 3 por negativo 8. Y este es el mismo. ¿Quién es A? Positivo 3. ¿Quién es B? Negativo 8. X por X, X cuadrado. Y acá tendría la suma de los coeficientes. Bueno, en este caso, como el 8 es negativo, se convierte en una resta, ¿verdad? Siempre tienen que tener presente la ley de los signos. Multiplicados por X más el producto de estos dos números, más 3 por negativo 8.
Si se fijan, es el mismo procedimiento, que es lo que me está cambiando, el signo. Entonces, esta sería la suma de los coeficientes que se convierte en una resta al ser 8 negativo. Y este sería el producto de los coeficientes. Acuérdense que más por menos es igual a menos, ¿verdad? Según la ley de los signos. Entonces, ya resuelto me quedaría x cuadrado, solo lo bajo, 3 menos 8 por x me queda negativo 5x. Y 3 por 8, 24. ¿Por qué me queda negativo? Porque el 8 está negativo. Más por menos, igual a menos. Entonces, 3 por menos 8 es igual a negativo 24. Aquí lo que me modifica del ejercicio anterior es el signo, ¿verdad? Pueden copiarlo, voy a dejar un espacio para que lo copien en su cuaderno o hagan alguna captura de pantalla en su teléfono. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pueden escribir o levantar la mano. Muy bien, continuemos. Recuerden que si no han terminado de copiar, pueden hacer capturas de pantalla. Vamos a ver el siguiente. Acabamos de ver un producto notable que se llamaba producto de binomios con término común. Vamos a ver el siguiente. Este se llama el cuadrado de la suma o diferencia de dos monomios. El cuadrado de la suma o diferencia de dos monomios. Una suma ya sabemos qué es. Y una diferencia es una resta. Una sustracción o una diferencia es una resta. A veces estos términos tienden a confundir al estudiante, entonces es necesario aclararlo, ¿verdad? Una diferencia es una resta. Muy bien, vamos a ver el primer caso. El cuadrado de la suma de dos monomios es, si se fijan, acá tengo el cuadrado de la suma, ¿verdad? Acá tengo el cuadrado de la suma. Esté elevado a la 2 significa que es lo mismo que tenga 2. X más A por X más A. Si lo dejo condensado sería X más A al cuadrado. Esto va a ser igual a X al cuadrado más 2 veces A por X más A al cuadrado. Entonces se preguntarán, ¿pero de dónde sale este trinomio? Y es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Esto es una multiplicación de 2 veces X más A. Igual que en el caso anterior. X más A al cuadrado es lo mismo que yo tenga X más A por X más A. Esto es igual. Entonces, si yo digo el primer término por el primero y por el segundo del segundo binomio. Luego multiplico A por X y luego por A, que era lo que hacíamos en la clase anterior. Entonces, si usted dice X por X, X cuadrado. X por A y le va a dar a X. Y ahí viene usted y dice A por X y le va a dar otra vez a X. Por eso tenemos 2AX. Y por último, A por A al cuadrado. ¿De dónde sale esto? A más A le va a dar a 2 veces A. 2 veces a X. Y A por A le va a dar a al cuadrado. A eso se refiere, ¿verdad? Este trinomio resulta de la multiplicación de estos dos binomios. X por X, X cuadrado. X por A X. Y otra vez a X, entonces son 2 a X. Y por último, A por A, que es A al cuadrado. De esto resulta este trinomio. Entonces yo puedo decir que X más A al cuadrado va a ser igual a X a la 2 más 2 veces a X más A al cuadrado. Acuérdense que A puede ser un coeficiente, ¿verdad? La variable sigue siendo X. A puede ser un coeficiente. Por consiguiente, entonces, X más A al cuadrado es igual a X a la 2 más 2
por ax más a al cuadrado. ¿De dónde sale este trinomio? De hacer esta multiplicación de estos dos binomios. Porque estos dos binomios es lo mismo que yo tenga x más a al cuadrado. Voy a hacer un ejemplo en el que vamos a aplicar el cuadrado de la suma. Fíjense bien. Acá tengo x más 5 al cuadrado. 5, ¿quién es en este caso? Estamos hablando de a, ¿verdad? 5 es a. Entonces, si aquí me dice que va a ser x al cuadrado, entonces si aquí la variable es x, también va a ser x al cuadrado, más 2 veces a. ¿Y quién es a? 5. Entonces, más 2 por 5, x, más a al cuadrado. ¿Y quién es a? Si es 5, más 5 al cuadrado. De esta manera, me quedaría lo siguiente. X al cuadrado más 2 veces a. ¿Quién es a? 5 por x, más a al cuadrado. ¿Quién es a? 5. Más 5 al cuadrado. Todos saben cuál es el resultado de 5 al cuadrado, ¿verdad? Ojo, no quiero que me vayan a poner 5 por 2, porque la mayoría de los estudiantes hacen eso con los exponentes, y lo digo por la tarea anterior que estuve revisando. Un exponente me indica las veces en que voy a multiplicar la base. No es que voy a multiplicar por 2 ni por 3. Es por sí misma. ¿Cuántas veces? 2 veces el 5. Entonces, si yo lo resuelvo, me va a quedar, este solo lo voy a bajar, x cuadrado más, aquí sí voy a multiplicar 2 por 5, 10 por x, 10x, más 5 por 5, 25. Y me quedaría de esta manera, x cuadrado más 2 por 5, 10 por x, 10 por x igual a 10x, más 25. Ese sería el resultado. Voy a dejarlo un momento para que ustedes lo copien en su cuaderno y para pasar a la siguiente. Se les recuerda que también pueden hacer capturas, ¿verdad? Si a ustedes les dificulta copiar rápido, entonces puede hacer capturas de pantalla y después puede pasar el contenido a su cuaderno cuando ya termine la clase. Muy bien, espero que hayan copiado. Acuérdense que también pueden hacer captura de pantalla, ¿verdad? Vamos a pasar. Les pido por favor que apaguen sus micrófonos y si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden levantar la mano, ¿verdad? Bien, pasemos al siguiente. Si se fijan, acá tengo una descripción también de este tema, ¿verdad? El cuadrado de la suma de dos monomios. Si se fijan, acá tengo ax y ax. Entonces esto es ax al cuadrado, ¿verdad? Esto va a ser igual a x por x, x cuadrado. A por x, ax. Y a por x, ax. De aquí es donde salen los dos ax. Y por último, a por a,
que me va a dar a al cuadrado. De aquí es donde sale este 2ax, ¿verdad? Ax o xa, que es lo mismo, y ax. Si ustedes se fijan, de ahí es donde sale, es el doble, ¿verdad? O sea, lo voy a multiplicar por 2. Muy bien, veamos el otro caso. El cuadrado de la diferencia de dos monomios. Aquí hablábamos del cuadrado de la suma. Ahora vamos a hablar del cuadrado de la diferencia. ¿Qué era una diferencia? Era una resta, ¿verdad? El cuadrado de la diferencia de dos monomios es, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Es una resta. X menos a al cuadrado. Esto va a ser igual a x a la 2 menos 2 por ax más a la 2. Ya sabemos por qué salen 2ax, sabemos por qué es x al cuadrado, y también porque es a al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia acá? Que aquí estamos hablando de una diferencia, o valga la redundancia, o de una resta, por lo tanto este es negativo. Muy bien, aquí vuelvo a poner las definiciones, solo que, permítanme, que aquí es x menos, no sé por qué tengo x. Aquí está. Entonces, es x menos a al cuadrado, esto es igual a x menos a por x menos a. Lo mismo, ¿verdad? Es una multiplicación de dos monomios. Si yo digo x por x, me va a dar igual a x al cuadrado. X por a, por negativo a, me va a dar a negativo a x. Y luego, negativo a por x igual a negativo x. De ahí salen los dos, negativo a x. Y por último, a por a, que me va a dar igual a al cuadrado. ¿Por qué el a al cuadrado es positivo? Fíjense bien, ¿por qué este a al cuadrado es positivo? Porque negativo por negativo, fíjense bien en los signos, me va a dar a positivo. En este caso sí me queda negativo porque estamos hablando de un positivo y un negativo. En este caso, el a al cuadrado me queda como negativo. Y igual salen de acá, ¿verdad? En este caso sería negativo 2a al cuadrado y en este caso sería a al cuadrado. Bien, creo que se nos acaba el tiempo, así que voy a tratar de avanzar, ¿verdad? Tal vez podemos culminar en esta sesión, si no, se vuelven a conectar otra vez con el mismo link. Bien, algunos se preguntarán, profe, pero aquí usted tiene menos a más menos a igual a menos 2a y acá tiene menos a por menos a igual a positivo a la 2. Ok, esta es una suma y esta es una multiplicación, ¿verdad? Cuando yo tengo una suma de dos números que son negativos o que son positivos, se conserva el signo y se suman los valores absolutos, ¿verdad? En este caso, los valores absolutos, aquí es 1 más 1, me va a dar a 2. Y se conserva el signo. En cambio, en multiplicación y división, aplico la ley de los signos, ¿verdad? Menos por menos es igual a positivo. Por si a alguien le queda una duda con respecto a esto, ¿verdad? O para que no se vayan a confundir. Esta es una suma y esta es una multiplicación. Y cuando yo tengo suma y resta, se suman los valores absolutos y se copia el signo del que tiene el mayor valor absoluto. Pero acá los dos tienen el coeficiente 1, que por eso no lo escribimos. Entonces sería negativo 1 más negativo 1, negativo 2. Y acá tenemos una multiplicación donde se aplica la ley de los signos. Esto lo ven en séptimo grado, pero a veces el estudiante se le olvida y entonces acá es donde crea la confusión, ¿verdad? Por esto este es positivo, porque negativo por negativo es igual a positivo. Por consiguiente, negativo x menos a al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado menos 2a por x más a la 2. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean de dónde sale o cómo se puede aplicar este producto notable. Acá tengo x menos 3 al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, es lo mismo que yo tenga x menos 3 por x menos 3. Diría, si este a fuera el 3, ¿verdad? Diría x por x cuadrado, x por 3, a 3x. Y luego otra vez x por 3. Y por último, negativo 3 por negativo 3. Y me queda, negativo por negativo es igual a positivo. Entonces me queda positivo 3 al cuadrado, que sería este a al cuadrado. ¿Cómo lo voy a
resolver? Fue así, fácil, ¿verdad? Aquí ya solo bajo el x al cuadrado y acá diría menos 2 por 3, menos 6x, más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 9, ¿verdad? No es 6. Ya había explicado eso, es 3 lo voy a multiplicar dos veces por sí mismo. 3 por 3, 9. Y me quedaría de esta manera, x al cuadrado menos 6x más 9. Voy a dar un espacio para que lo copien para continuar con el siguiente caso. Recuerden que también pueden hacer capturas de pantalla, porque puede hacer las dos cosas. Toma la captura y también copia el ejercicio. Y luego al final, pues, si acaso no lo pudo copiar en su cuaderno, o si lo quiere volver a copiar en su cuaderno utilizando los colores y las flechas y todo lo que yo escribo acá, pues ahí es decisión de cada quien, ¿verdad? Yo he visto estudiantes que decoran muy bonito su contenido. No digo que eso los hace más inteligentes o que los hace ganar más puntos en mi clase, pero quizás es una manera de ver o de motivarse para la clase de matemáticas. Muy bien, vamos a continuar. Espero que hayan copiado, si no pueden hacer captura de pantalla. Vamos a pasar al siguiente o al siguiente subtema, al siguiente producto notable. El cuadrado de la suma, este es otro ejemplo, no hemos terminado todavía. Quise hacer otro ejemplo para que a ustedes les quede un poco más claro esto. Acuérdense que puede ser el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia. En este caso tenemos el cuadrado de la suma, ¿verdad? Esta es una suma, entonces el cuadrado de la suma. ¿Por qué quise hacer este otro ejemplo? Porque en los casos anteriores solo teníamos un coeficiente. En este caso tenemos un coeficiente que va acompañado de una variable. Quise poner esta variable n para que la diferencien de a. Pero en este caso, 4 sería el coeficiente, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, lo que voy a hacer es lo mismo, ¿verdad? A más 4n al cuadrado es lo mismo que yo tenga a más 4n por a más 4n. Diría a por a y me quedaría a al cuadrado. Y ahí diría a por 4n, que sería el doble, ¿verdad? Porque también volvería a ser 4n por a. Dicho de esta manera, me quedaría a al cuadrado más 2 veces, y voy a escribir entre paréntesis este coeficiente acompañado con su variable, que también va multiplicado por a. Entonces digo a al cuadrado más 2 por 4n por a más 4n al cuadrado. ¿Alguien levantó la mano? Creo que es Jafet. Jafet, ¿tiene alguna pregunta? Profesor, fíjese que no se mira no se mira bien. No se mira lo que yo estoy compartiendo. Am, sí, no se nota. ¿Ok? ¿Alguien más que me confirme si no ven lo que yo estoy compartiendo en pantalla? Sí se ve, profe. Sí, ya se ve, profe. Siempre ha visto. Bien, a veces es el problema de la conexión de internet de sus teléfonos, ¿verdad? Pero nadie me había escrito ni me había reportado, entonces puede ser que el problema sea en el teléfono de Jafet. Bien, vamos a continuar. Aquí, si ustedes se fijan, como lo que voy a hacer es multiplicar dos veces, este mismo binomio sería a por a al cuadrado. Luego tendría que ser a por 4n y luego 4n por a, entonces son dos veces 4n por a, más, y este 4n que es el coeficiente,
Sería 4n por 4n es lo mismo que 4n al cuadrado, de acuerdo a los ejercicios anteriores que habíamos hecho. Ahora, aquí lo que voy a hacer es bajar a al cuadrado y luego multiplicar 2 por 4. Bien fácil, ¿verdad? 8n por a más 4n al cuadrado, que sería 4 por 4, 16. Y aquí, ojo, ¿verdad? Este coeficiente también me afecta la variable. Si yo digo 4 por 4 es 16, pero también si digo n por n es n al cuadrado. Esa es la diferencia. Entonces, fíjense bien, me quedaría a al cuadrado más 2 por 4, que sería igual a 8an. Aquí me van a preguntar, profe, ¿por qué escribió primero la a y no escribió 8na? Las variables, cuando tengamos dos variables en un mismo término, siempre deben escribirse en orden alfabético. Creo que a estas alturas todos saben que es orden alfabético, ¿verdad? Que es ordenarlos en el orden de las letras del abecedario. Por ejemplo, en el abecedario, ¿quién está primero? ¿A o N? Está A, ¿verdad? Entonces primero va a ir A. Si ustedes tuvieran X, Y y Z, deben de escribirlas. Supongamos que tuvieran acá Z, Y y X. Deben escribirlas en el orden, ¿verdad? X, Y y por último Z. En este caso tengo N y A. Entonces se deben escribir en orden alfabético. Sería AN. Entonces acá tengo 2 por 4, 8. Y también va multiplicado por A. Entonces voy a poner primero A y después la N. Ahora bien, voy a pasar al tercer término. El tercer término es 4n elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar dos veces 4n. 4 por 4, 16. N por n, n al cuadrado. Siempre el exponente me afecta todo lo que está dentro del paréntesis, números y variables. Ya se va a terminar esta sesión, entonces me voy a quedar aquí en este ejercicio para que ustedes lo copien y cuando se acabe esta sesión vuelven a entrar porque nos hace falta dos subtemas todavía. Entonces vayan copiándolo en su cuaderno. Este es el cuadrado de una suma, ¿verdad? Es el cuadrado de una suma. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el coeficiente tenía variable. Entonces pueden copiarlo en su cuaderno y cuando se acabe la reunión vuelven a entrar con el mismo